Los RTD se suelen comprobar durante la calibración del transmisor de temperatura. Sin embargo, si se sospecha de que hay un problema con el sensor, entonces las calibraciones de este se pueden realizar independientemente de la calibración del sistema del transmisor, para hacerlo de manera independiente. Entonces, para calibrar un sensor de temperatura, ya sea una RTD o un termopar, se va a requerir el bloque seco, también se va a requerir un calibrador de procesos para RTD o para termopar, o en su defecto, que no tengamos un calibrador de procesos, podríamos utilizar un multímetro digital junto con la tabla de valores de la RTD que vamos a probar. Para realizar la prueba, evidentemente, pues primero debemos aislar el sensor del proceso, desmontarlo, para después trasladarlo al banco de pruebas, y de esa manera vamos a poder insertarlo en el bloque seco o pozo seco. Ahora, como vamos a comprobar simplemente la calibración del RTD por separado, entonces debemos tener ya desconectado el RTD del transmisor, porque vamos a verificar este sensor de manera independiente. Posteriormente, en otra lección, mostraremos cómo hacer la calibración del sistema completo, sensor-transmisor, simultáneamente. Pero en esta parte veremos la comprobación de la RTD. Vamos a empezar con la RTD de 4 hilos. Y voy a ir haciendo la prueba tanto con el multímetro, cotejando contra la tabla de valores, y también lo vamos a ir haciendo con el calibrador de procesos, ya que si cuentan con una u otra opción, pueden hacerlo con cualquiera de las herramientas con que cuenten. Vamos a verificar el RTD en un rango de 0 a 200 grados Celsius. Así es que comenzaremos con el punto 0 grados Celsius. Vamos a sumergir completamente en uno de los pozos del horno el RTD. Posteriormente, accionaremos el switch de encendido. Y debemos esperar hasta que este LED se encienda, indicándonos que ya se encuentra listo para tomar la medición. Así es que esperamos y ahorita verificamos. En lo que el horno está listo para el punto 0, vamos a conectar las puntas de prueba del multímetro digital para medir la resistencia del sensor. Conectamos las puntas de prueba en común y en la punta de la derecha para medir resistencia. El selector se coloca en la función resistencia y ahora conectamos en uno de los cables rojos del RTD y en uno de los cables blancos. Como pueden ver, actualmente marca un valor de 101,5 ohms, pero debe bajar hasta 100 ohms cuando el horno esté en su punto 0, porque de acuerdo a la tabla de valores, en 0 grados Celsius, la resistencia tendría que ser de 100 ohms. Estando ya listo el horno para una temperatura de 0 grados Celsius, vemos que la resistencia equivale a 100.3 ohms, lo cual nos da un error de 0.3 ohms en este punto. Sería la misma resistencia si medimos en los otros extremos. Vamos a medir cambiando la punta de prueba a la otro color blanco y a la otra de color rojo. Esperamos que se estabilice. Tenemos 100,3. ¿Sí? También podríamos juntarlos. Podríamos juntar ambos estos cables rojos. Los dos cables blancos. Tenemos ahí la resistencia, ligeramente menor, 100,2, ¿va? Aproximadamente es la misma, ¿no? Juntando ambos. Entonces, como pueden ver, pues podríamos hacer la medición solo en un rojo-blanco o juntando los dos rojos y los dos blancos, ¿no? También si medimos la resistencia entre los del mismo color, pues debería darnos un valor muy cercano a 0, dado que estos dos cables son el mismo cable que vienen del extremo de la resistencia, que equivale a 0.3, ¿sí? Entre los cables rojos y entre los cables blancos equivale a 0.4. Cuando tenemos una resistencia tan baja como esta, significa que estos son los cables que están del mismo lado o extremo de la resistencia. Son cables que vienen duplicados del mismo extremo de la resistencia. Tenemos el patrón de medida, que es el horno a 0 grados Celsius. Y la resistencia medida entre los extremos rojo-blanco es de 100.3 ohms. Entre los extremos rojo-rojo es de 0.3 ohms, ¿verdad? Entre los extremos blanco-blanco es 0.4 ohms.
la resistencia esperada es de 100 ohms. ¿Verdad? Por lo tanto, tendríamos un error de 0.3 ohms en este punto. Ahora vamos a ver el proceso de comprobar la lectura del RTD, pero usando un calibrador de procesos en lugar de un multímetro digital. En este caso, voy a utilizar el calibrador de procesos Fluke modelo 744 y sería el mismo proceso para el modelo 754. Las puntas de prueba para una RTD de 4 hilos será de la siguiente manera. Las dos puntas rojas en la parte superior de la columna derecha y del centro. Las dos puntas negras en la parte inferior. Entonces, estas dos se conectan al RTD y esta también al RTD, a las puntas blancas. Conectamos los extremos rojos. Y los extremos blancos con las puntas negras. Solo tengan cuidado que no se toquen. Y ahora vamos a ver de cerca la pantalla para ver cómo ver el valor. Ok, vamos a encender el calibrador. Ajustamos el brillo. Presionamos la tecla TC-RTD. Seleccionamos el sensor tipo RTD, Enter. Selecciono el tipo de sensor, que en este caso es PT100, coeficiente 385, Enter. Selecciono el número de hilos a probar, que en este caso serán 4. Incluso en la pantalla del calibrador nos muestra el diagrama de conexiones que acabamos de hacer. Presiono Enter. Y vean que en este caso ya nos muestra de manera directa el valor de temperatura sin que tengamos que hacer uso de la tabla de valores. Además, como pueden ver aquí, es mucho más exacta la lectura. En este caso es de 0,0 grados Celsius, que es precisamente lo que tenemos en el patrón de medida. En general, yo les recomendaría que usaran un calibrador de procesos para hacer este tipo de pruebas. Y sería todo por esta lección, así que espero les sea útil. No olviden darle me gusta al video, compartir, comentar y nos vemos en próximas lecciones.